muy evidente que se produjo. Ha habido un cambio, ha habido una transformación de los gustos musicales, en ese sentido de cambio social. Se ha producido en otros sentidos, pero en este bien se puede especificar con mucha claridad. Cambian los polos de centralidad cultural. Después lo podemos discutir si queréis. Pero después de ver este análisis, de haber estado en Buenos Aires, de toda la vuelta que ha supuesto este proyecto, pero sobre todo las entrevistas aquí en Santiago, mi impresión, te digo, a falta de más análisis, esta conferencia me ha pillado, digamos, analizando los datos, pero a falta de más análisis, que voy a continuar en ello, yo creo que retrocede la influencia de Argentina. Bueno, me podréis decir, por ejemplo, que en música no, que en algún momento no, por ejemplo, con el rock latino, y después, bueno, podemos discutirlo si tenéis alguna impresión diferente, aunque ese es justamente uno de los huecos que tiene, digamos, de los aspectos que no voy a tocar aquí, pero sí aparecen en las entrevistas. Yo tengo la impresión de que la influencia argentina retrocede, y también me da la impresión que estaría retrocediendo la influencia europea, en general, de la cultura europea. A lo mejor los académicos no lo percibimos tanto, sobre todo mucha gente, bueno, en sociología o hemos trabajado, o hemos tenido contacto, formado. Muchísimos de los doctorados que hay en sociología, sabéis, en Chile, estuvieron en Europa. No así en ciencia política, pero sí eso pasa mucho más en sociología. Y a favor de una cultura norteamericana. Yo creo que si es así, no son muchos entrevistados, pero si es así, yo creo que es bastante indicativo lo que ellos nos muestran, sería similar a lo que nosotros encontramos, bueno, con Dave Wright y Mike Savage en otro estudio, que se veía que se americanizaba la cultura británica. Los jóvenes estaban muy americanizados. Que después me corrija si quiere, pero bueno, es un artículo que publicamos hace un tiempo con bastante sufrimiento en su elaboración, pero finalmente llegamos a algunas conclusiones. Y encontrábamos el mismo patrón. Otro aspecto es que el español, digo aquí, deja de ser una condición para el consumo de música, aunque suceda menos en los sectores populares. Esa es la conclusión que extraigo hasta ahora del material, que lo he leído, pero yo digo, tengo que elaborarlo un poco más, y lo encuentro que, bueno, que es interesante también cuando hablamos de globalización pensar esto, ¿no? O hasta dónde llega la de unos y la de otros. Bueno, las diferencias de clase aparecen, y yo ahora voy a pasar rápidamente a las generaciones, solamente van a ser 2 o 3 notas y ya las conclusiones. Estos son como unos hallazgos previos. La primera, por eso digo del tango al hip hop, obviamente el hip hop no existía unas generaciones atrás. Digo, para la generación de las personas mayores en edad las personas, los adultos mayores y sus padres y abuelos, el tango es una música muy generalizada, si bien más enraizada en las clases populares. Ya digo, después podemos discutirlo, pero esa es la conclusión que yo os traigo para Chile o para Santiago. En estas entrevistas a Santiago, bueno, alguna de las personas se crió fuera de Santiago, pero me llama la atención profundamente, y después al comparar los resultados con Uruguay y Buenos Aires, que aquí no los traigo, pero es la importancia que tuvo en su momento el tango, y cómo incluso, bueno, ya adultos mayores a día de hoy lo recuerdan, pero cómo eso se ha ido perdiendo. Ya sé que hay alguna tanguería, me dicen, bueno, aquí al lado de Providencia, bueno, pero el tema es que yo creo que su influencia y su presencia ha decaído de forma dramática, lo que no es el caso de Argentina y Uruguay. Ya digo, después, si queréis, me corregís. Digo, a pesar de esta última afirmación, de que es un consumo, digamos, una práctica más vinculada a los sectores populares, encontré, bueno, interesante una cita de una persona que catalogamos en ese momento, categorizamos como adulto mayor con alto capital, que en general es educativo y económico. Dice él, la música es lo más fuerte, lo tengo en mi disco duro, es el tango. Bueno, ahí en la transcripción había algún problema, pero bueno, sin tenerlo en consciencia, o sea, ahora lo racionalizo, fue endoculturación porque estaba omnipresente. ¿Quién pensaría hoy en Chile, yo ya llevo unos años aquí, que el tango está omnipresente? La segunda generación, ya para ir avanzando y próximamente terminando, es
lo que le llamo la Beatlemanía. Hay una generación con multitud de entrevistados, muchos de ellos hombres y mujeres, pero en este caso también bastantes hombres, nos hablan de los Beatles, de la importancia que tuvieron durante los años 60 y 70. Dice, durante los años 60 y 70 tuvieron una gran influencia los Beatles y grupos y músicas influidos por estos. A estos se añadían cantantes de canciones románticas y el rock. Un extracto de una entrevista que yo hice, la hice en Departamental. Digo, una mujer de mediana edad con bajo capital. Dice, a mí siempre, pero fue una entrevista extraordinaria. La memoria que tenía esta señora era increíble. A mí siempre me gustó la música de los 60 y los 70. ¿Y qué música era?, le preguntaba. Rafael, Leonardo Fabio, Leodán. Alguno puede estar mal escrito, disculpad. Tomé la transcripción. Donna, La Tormenta, Rita Pavone, la Brenda Lee, Elvis Presley, los Beatles. ¿Para qué le sigo diciendo? Nino Bravo, Luis Dimas, Gloria Benavides. Y tenía muchos más. Yo es que casi ahí ya no hubiese necesitado entrevistar a nadie más. Pero aquí los Beatles aparecen como uno entre otros, pero en realidad en otras entrevistas aparece que su influencia fue muy grande, sobre todo en gente en torno a los 50 y tantos años, muy grande. Por eso le digo la Beatlemanía, pero y junto a él obviamente había otros. Algunas personas me podrían decir que entre el tango y la Beatlemanía estaba el rock and roll, y efectivamente aparece. Solamente estoy mostrando que hay un cambio en los gustos musicales muy grande en las últimas décadas. Solamente estoy enfatizando ese argumento. Y entre la Beatlemanía y lo que voy a decir ahora, también aparece el rock latino. Hay varias personas que hablan de Soda Stereo, por ejemplo, la influencia que tuvo Soda Stereo en la generación que tiene mi edad. Yo tengo 39 años, voy a cumplir 40 próximamente, y más o menos en la gente de mi edad la influencia de Soda Stereo es bastante grande. El hip hop aparece aquí como la cultura de la calle. Por supuesto, también me podríais decir que los más jóvenes escuchan reggaetón, ¿no?, que es lo que faltaba después, y también me aparece el reggaetón, me aparece de todo, pero te digo que solo quiero enfatizar que el cambio fue muy grande. Y este entrevistado, adulto joven, de un sector popular, digamos, dice, yo creo que como a los 13 años, y un poco influenciado por mi hermano grande, lo que me llamó la atención fue el hip hop. Y por los amigos, por el barrio, y creo que también se da que siempre me gustó el hip hop. Hasta el momento siempre me ha gustado, a pesar de que he diversificado un poco la música que escucho, pero el hip hop siempre ha estado presente y es lo que más me ha llamado la atención en cuanto a música, en cuanto a todo lo que es la onda del hip hop, más allá de la música, los grafitis, todo eso me ha llamado mucho la atención. Después dice el básquetbol, forma parte de una cosmovisión, por decirlo así, por lo menos una cosmopráctica, no sé, un perfil de cultura de la calle. Y tiene también bastante importancia. Antes lo veíamos que estaba asociado con los jóvenes, pero en las encuestas no puedes entender cuál es el sentido que tiene el hip hop para este joven. Fue fundamental. No solamente, no solamente era una práctica, era una práctica de sociabilidad, lo vinculaba con todo, con su hermano, con los amigos del barrio y con otras actividades. Y finalmente, unas conclusiones, ya digo que preliminares. Hay un fuerte cambio de los gustos musicales en términos intergeneracionales. El cambio es dramático, es difícil negarlo. Y aquí con las entrevistas, con este material, se puede ver de manera muy evidente. No es igual para los tres países. Ya digo, la importancia del tango, por ejemplo, continúa en Uruguay, que para ellos es como parte de su identidad, incluso en los jóvenes. Siempre lo agregan junto a otros estilos a los que adhieren, por decirlo así. Los cambios intrageneracionales tienen una importancia menor. Esa es otra cosa que me ha ido quedando clara. Sabéis que a nivel internacional hay varios estudios sobre los cambios generacionales, por qué se producen. Parece que nadie lo entiende muy bien, porque sería muy fácil decir que uno quiere matar al padre, pero la cosa es más complicada, porque hay estilos que continúan y otros que no. Entonces y sobre eso se han puesto dinero. Por ejemplo, en el caso británico, la preocupación se ha concretado en algunos estudios en los últimos años. Algunos de ellos yo creo que se están haciendo ahora. Y es importante también porque todos los estudios, desde el punto de vista del análisis de correspondencia con esa metodología, nos muestran que la edad es muy importante, que los cambios son fundamentales. Pero ya digo, los cambios intrageneracionales tienen una importancia menor. Es interesante observar
cómo después, efectivamente, quizás de que matamos al padre, volvemos sobre él al cabo de ciertos años, y la gente te habla de la música del recuerdo. Lo que sucede es que la música del recuerdo cambia con las generaciones. Los hip hoperos escucharán música del recuerdo, su música del recuerdo puede ser que sea el hip hop. Si vosotros veis ahora las radios chilenas, están llenas de rock y heavy metal para gente de mi generación. Yo llevo a mi hija en la mañana y escucho, mientras me dan las noticias, entre las noticias escucho rock y heavy metal. Es decir, esa es la música del recuerdo para nuestra generación, junto a otras cosas, ¿no? Es decir, que eso va cambiando, pero ahí se puede observar que hay un anclaje muy importante con los estilos de música, o bien, por un lado, porque te recuerdan a tus padres, como pasa mucho con el tango, o bien porque era lo que compartías con tus amigos, te anclan a momentos históricos. Por eso digo que con todas estas entrevistas me di cuenta que la música era como la banda sonora de la vida de uno, ¿no? Y te permitía viajar y transportarte en el tiempo y volver a vivir aquello que viviste con tus padres. Bueno, el tercer punto, ya para ir finalizando, cambian los referentes culturales en cada generación. Si bien algunos estilos de música permanecen, como es el caso del rock, transformado, rock and roll, rock, heavy rock o heavy metal, va cambiando, y el mismo rock, los grupos cambian. Digo, como es el caso del rock, se transforma en el tiempo. Otros tipos de música entran en declive, como es el caso del tango, ya digo, para Chile. Se hace evidente que las capitales culturales cambian. Si un día Buenos Aires fue el París de Sudamérica en términos musicales, hoy seguramente sea alguna ciudad de Estados Unidos. Eso ha cambiado, no sé cuál será, si Nueva York, Miami Pero, a muchos les gusta Alejandro Sanz, eso también te aparece, posiblemente Miami tenga alguna presencia. Pero las capitales culturales han ido cambiando. No se trata de que la globalización sea un fenómeno nuevo, no lo es, claramente. O de que la música inglesa haya llegado en los últimos años, tampoco ha llegado en los últimos años. Eso también se puede ver, si no, no se entendería la Beatlemanía. Después la Beatlemanía tuvo efectos que ahora no voy a... Pero se crearon grupos ya cantando en español más adelante. Ambos fenómenos tienen décadas de presencia. En este sentido, la cultura chilena ha tenido fronteras nacionales porosas, lo que ha supuesto, como otros países, por otro lado, lo que ha supuesto que se haya constituido sobre la base de elementos propios y ajenos en cada momento histórico. Lo que consideramos chileno hoy, o lo que consideramos ajeno hoy, mañana será chileno. O lo que consideramos a veces, como ha pasado con la música de izquierdas, hoy es parte central de la cultura chilena y la comparte la derecha y la izquierda. Y por último, en último lugar, perviven diferencias de clase y es posible encontrar perfiles culturales particulares asociados a posiciones en el espacio social de los gustos. La desigualdad permanece, es visible. Sin embargo, sería erróneo hablar únicamente de diferencias. Fenómenos o expresiones musicales como el tango, los Beatles o el rock han tenido durante su vida una presencia transversal en la sociedad chilena. Todos nos los mencionan. Yo diría que el tango es más popular y los Beatles más, como diría en inglés, middle class. Es más como de una clase más educada, pero ha tenido influencia en personas con diferente acumulación de capitales. Y otra cosa, finalmente, otra cosa es que su influencia haya sido asimétrica según clase y que la misma haya sufrido cambios en el tiempo, lo cual ha sucedido. Muchas gracias.